Don Fernando Herrarte. Bueno, yo lo que quisiera decir, este señor que acaba de llamar por teléfono dice que Alan García tendría que haber leído a Aya de la Torre como un ídolo, como un gran hombre, como fue verdaderamente. Yo no soy aprista, pero siempre he admirado a un ser tan especial como él. Pero parece que no lo practicó. Jamás Aya de la Torre debe haber hablado sobre la viveza criolla o la plata viene sola, cosas así que lo único que se aprende el día de hoy son todos los malos ejemplos y no se aprende lo que yo, por ejemplo, en estos momentos con todo orgullo y con todo agradecimiento, lo digo al doctor Vicente Ugarte del Pino, a quien le escuchamos todo y nos formó. Nos ha formado en parte por ese patriotismo, sobre todo el salón que tenía yo, toda mi clase, que hablábamos justamente siempre del profesor Ugarte del Pino, que nos enseñaba a ser patriotas, a querer a nuestra patria, a enseñarnos algo que verdaderamente nos formó. Y lo hablábamos con gente que siguió la carrera de Derecho, como Bobby del Risco. Ahí estábamos varios que entramos a volar, uno de ellos Carlos Ramírez López. Hablábamos también con los recuerdos que teníamos del gran doctor Vicente Ugarte del Pino. Yo agradezco este ejemplo y este profesor que tuve yo para que mi formación fuera el amor que tengo yo hoy día por mi Perú. Y don Héctor Vargas Aya. Gracias. Sí, la Constitución en su artículo 31, esta Constitución precisamente establece todo lo contrario a lo que plantea el doctor Gillemeister con toda propiedad. El doctor Gillemeister está sosteniendo cosas interesantes como si existieran partidos políticos. Lo que pasa es que no existen partidos políticos. Formalmente existen, ¿no? Pero, de manera que el artículo 31 ha borrado del mapa nacional, de la política nacional, ha borrado definitivamente a los partidos políticos. En consecuencia, con lo que Fujimori decía que hay que acabar con la partidocracia, ¿no? Cuando lo que hay que reafirmar es la partidocracia. Partidocracia, ¿qué quiere decir? Gobierno de los partidos. Y el señor Fujimori dijo, yo estoy en contra de la partidocracia, ¿te acuerdas? Y en consecuencia destruyó los partidos políticos y el artículo 31 de esta Constitución dice que los ciudadanos pueden votar, elegir y libremente, sin participar ni a la iglesia, ni al clero, ni al partido, ni a ninguna parte. Yo quisiera un comentario sobre eso. No, me parece que tienes toda la razón. En realidad, los partidos políticos en los países europeos, por ejemplo, son tradicionales y ya los países tienen vigencia y normalidad, no tienen esta vida agitada que tenemos en los países de América hispana, ¿no? Porque es muy raro el país que tenga. Colombia tenía partidos tradicionales. Sí, dos partidos. Claro. Chile lo mismo. Sí, Argentina también más o menos. Claro. ¿Cree el doctor Vicente Ugarte del Pino de repente un chispazo, una intuición, que Montesinos le dio su leidita a ese documento del CCD? ¿A la Constitución del 93? ¿Seguramente le dio su barniz Montesinos? No le podría decir. Porque parece que en el tema de la publicidad, lo que él repartió, y lo hemos visto en el video hace un momento, millones a los broadcasters de todos los canales, salvo RBC Televisión, pues después señaló, no, ya no les voy a tener que citar acá al CIN a darle millones porque voy a crear un sistema ideal de publicidad por el cual van a estar esos 4 grupos bien alimentados, ¿no? Bien vitaminados con el dinero de todos los peruanos. Vamos, pide la palabra Alfredo una Gilgemeister. cosita nomás en relación a los partidos políticos. Yo no he dicho que los partidos políticos existan en el Perú. Para mí no existen. Son movimientos agrupaciones, lo he dicho 80 veces. Lo que son, hay una formalidad de partidos políticos, pero no son partidos políticos como deben ser, como deberían ser en Europa, por la socialdemocracia alemana, por ejemplo, o en Estados Unidos, los únicos que hay, los dos partidos que hay, no, etcétera. Así debería ser. Ahora, ojo una cosa, la crisis de los partidos políticos no comienza con Fujimori, mucho antes. Por eso precisamente es que gana Fujimori en el año 90, porque los partidos ya estaban
destruido. Ya la gente no creía en los partidos políticos. Fue el gobierno de Belaúnde que fue desastroso y luego el gobierno de Alan García que fue más desastroso todavía. Entonces, acuérdense, hay que hacer memoria. Entonces, ya la gente sin fe votó por Fujimori. Y ahí fue como sale Fujimori, contra Vargallosa, ¿se acuerdan? En el 90. ¿Y el remedio consideras fue peor que la enfermedad? Bueno, esa es otra pregunta, ¿no? Esa es otra pregunta muy buena. ¿Cómo estaríamos ahora? La pregunta sería, ¿cómo estaríamos peor? Si Fujimori con Fujimori, ¿no? Don Fernando ¿Qué Hernández. pasaría? Bueno, no, yo en estos momentos no quisiera de ninguna manera regresar a esos años del Los gobierno 90, de ¿no? Fujimori, que nos ha dejado mal ante el mundo entero, porque no podríamos haber permitido que sucedieran las cosas que estaban sucediendo. ¿Cómo quedábamos nosotros? Por no decir otra palabra, como tontos. Nos hicieron tontos y nos han podido hacer tontos 35 o 40 años. ¿Sí o no? Sí, de todas maneras. Hubiéramos sido tontos durante muchos años. Qué manera tan fácil de robarse el dinero a espaldas de todos los peruanos, de todos los sabios e ignorantes, de los cercanos y lejanos. Es que si bien es cierto lo que señala Hitlermeister, que ya los partidos venían deteriorándose, especialmente desde el gobierno del 85 al 90, estaban deteriorándose. Era obligación de un nuevo gobierno, pero Fujimori no trató de recomponer, sino de deteriorarlo más, porque él usó el término partidocracia. Partidocracia. Y yo estoy de acuerdo con la partidocracia. La partidocracia existe en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en todas las grandes democracias. Partidocracia quiere decir gobierno de los partidos. Y Fujimori no hizo otra cosa que deteriorarlo más y desaparecer lo poco que existía, en lugar de vigorizarlo. Entonces, mi pregunta va, por ejemplo, en su obra, yo quisiera que nos explicaras algo sobre, a propósito de mejorar el sistema político, tú hablas, por ejemplo, del Consejo Económico Nacional, la necesidad del Consejo Económico y la presencia del Senado, pero sobre la base de pero antes de eso quiero recordarte algo. Tú has estado vinculado durante muchísimo tiempo con el Senado, porque además fuiste cronista parlamentario y todo eso, ¿no? No es verdad que costaría 2 cámaras. En nuestra época, con 180 diputados y 60 senadores, las 2 cámaras costaban 3 veces y medio menos de lo que cuesta hoy día el presupuesto de esta camarita loca de 130. Y con 9 edificios. Ahora, Y con 9 edificios. yo quisiera preguntar una cosa acá al doctor Vargas Ayala. Partido es una agrupación No. política. No, partido no es una agrupación simplemente. ¿Qué es un partido? Partido es una institución. Una institución. Una institución de jerarquía. Ya. Es lo más elevado que puede existir, y mejor dicho, es la ciudadanía organizada. Pero partido también es esto. Se ha partido un partido en pedazos. Bueno, se ha pasado no, es que Bueno, en eso estos momentos tenemos un Congreso que está partido en pedazos. Es que no hay partidos políticos. Parecen tránfugas todos, se están agrupando uno por acá, el otro por allá, yo me paso allá. Es un desastre. Ahora, yo quiero corregirte una cosa con tu veña, Por favor. por enésima vez. El hecho de que en el Congreso hablen más o hablen menos, eso no significa absolutamente nada. En mi época hablaban menos, solo hablaban los que sabían, los que eran designados, porque había partidos políticos. Hoy día no hablan, leen, y eso no es parlamentario. Leen discursitos que le preparan terceras personas. El hecho de que, yo me acuerdo cuando yo era diputado, cuando fui diputado por primera vez, durante un año no pronuncié una sola palabra, porque no me lo permitieron. Solo me lo permitieron cuando estuvieron convencidos de que conozco un tema. Claro, lógico. Había un filtro, ¿no? ¿Ah? Un filtro para los oradores. Era Había un filtro. Los partidos políticos señalaban a Juan, a Pedro, a Chucho, a Jacinto y José, que eran los únicos que debían responder frente a un tema, a otros frente a otro tema. Pero no ahora todo el mundo se pica nota. como un Y picaflor suelta para cualquier hablar cosa, estupideces, ¿no? sí. Así que entonces, Tengo una pregunta para nuestro invitado, el doctor Entonces- Vicente Ugarte del Pino. ¿Qué piensa? Nos acercamos al bicentenario de nuestra independencia.
vemos violencia en los medios de comunicación, vemos que no hay valores, no hay principios. ¿Qué futuro nos depara o qué alternativa? Este es un programa proactivo, a favor de las ideas buenas para llevarlas adelante. Nunca hemos estado en contra de, salvo de la corrupción, de la antipatria. Pero ¿qué dice el doctor Vicente Ugarte del Pino con su experiencia a puertas de este bicentenario y de cara a nuestra juventud y nuestras generaciones venideras? Yo pienso que la preocupación que usted ha expuesto es lo que se tiene que hacer. Ir preparando la cercanía del Bicentenario. No podemos dejar descuidado ese tema y no creo que de este gobierno, no lo sé, pero las instituciones públicas, como este programa y como muchas otras instituciones, pueden presionar a quien gobierne a que se prepare el Bicentenario de un país que durante más de 100 años, porque durante 200 años que duró el Virreinato de Lima, gobernó América del Sur, con la única diferencia de la posición brasilera, ¿no? Todo se digitaba desde Lima, ¿no? Pero no porque seamos imperialistas, no, sino era porque había formación. San Marcos fue una universidad que no tiene los siglos de existencia, sino que ya formaba desde su origen. Había admiración por los que venían al Perú y se encontraban con una universidad así, ¿no? De todo Sudamérica, ¿no? Todo Sudamérica. Pero hay testimonios de monjes o sacerdotes de la misma orden dominica que venían de España y de Portugal y pasaban por el Perú y se encontraban con la Universidad de San Marcos. Se admiraban de que existiese un instituto de esa naturaleza que formaba a las clases que iba a gobernar este país. Porque si bien venía un virrey de España, ese virrey necesitaba secretariado, necesitaba una planta de gente instruida. ¿Por qué existió tantos años, siglos, 200 hasta la independencia, un país que ya se había organizado? Porque había enseñanza. Y si no hay enseñanza, si tenemos universidades como Academia de Corte y Confección, estamos mal. Tenemos que corregir por ahí, exigir que haya forma, porque la universidad forma, ¿no?, al ciudadano. El debate se hace en las universidades. Justamente Rivagüero se fue de San Marcos porque alguien le gritó en la asamblea que se hacía normalmente, que se llamaba el colegio universitario, le dijo que se calle ese reaccionario, ¿no? Entonces él se sintió ofendido, que le llamaran reaccionario. Pero él no perdió nunca el contacto con los sanmarquinos. Él se ingenió, viviendo en su casa de la calle El Ártiga, de hacer un té una vez al mes en el Hotel Bolívar. Y por amigos que él tenía en San Marcos, estudiantes, hacía que se invite a ese té a distintos alumnos que él veía que podían ser futuros ciudadanos ejemplares, ¿no? Y entonces se hizo famoso el té mensual de Rivagüero. No era sanmarquino, pero él tomaba té con los sanmarquinos, ¿no? No sé si lo hacía también con lo de la Católica. Muy bien. Agradecemos a nuestro invitado, al doctor Vicente Ugarte del Pino, al doctor Héctor Vargas Saya, a Alfredo Gildemeister, a don Fernando Ararte, a todos los amigos ustedes que han participado por su presencia, su atención en este programa. Estaremos con ustedes el día de mañana. Muy buenas noches. ¡Lucha!